Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass. Les habla Luis Alejandro Forero Barón. En esta ocasión, pues vamos a charlar un poco sobre el papel de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Entonces, pues quiero darle gracias a todos y a todas por el tiempo que le están dedicando y la oportunidad que me dan de poder compartir parte de esta investigación que se viene desarrollando en los últimos años sobre estos temas precisamente de la inteligencia artificial, especialmente todo lo que tiene que ver y que está relacionado con la gestión de proyectos. Entonces, bueno, vamos a revisar esta primera diapositiva. Traigo pues en primer lugar esta estadística de Gartner que pues en resumen nos indica que el 80% de las tareas de gestión de proyectos serán ejecutadas por la inteligencia artificial. Este pues digamos que es un mensaje inicial interesante para nuestra reflexión personal y que precisamente eh, nos reta en adelante, pues para lo que tiene que ver precisamente con este rol del Project Manager. Entonces, eh, pues quiero empezar precisamente mm, a preguntarles o por preguntarles a ustedes, ¿cómo fue ese momento en el cual se movieron o iniciaron este camino de Project Manager? Entiendo pues que algunos hasta ahora pues están en ese proceso. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a responder y me incluyo que, pues precisamente iniciamos como técnicos. El mismo PMI precisamente indica que el 51% de los project managers que hay actualmente, pues tienen un valor técnico y de TI. Entonces esto pues nos dice mucho porque muchos de nosotros iniciamos en la parte técnica y en algún momento de nuestras vidas nos dieron la oportunidad o la responsabilidad de dirigir un proyecto. Y precisamente tuvimos que hacerlo de una manera muy empírica, tomar precisamente este reto y resolverlo. Y bueno, pues tuvimos que aprender nuevas técnicas, metodologías, también el uso de herramientas que nos permitieran ser más eficientes, lograr resultados de una manera más efectiva. Entonces, esto fue parte de nuestro cambio, de nuestra aceptación de nuestro rol. Y precisamente hace varias décadas el foco de la disciplina era un poco más predictivo. Los cambios no se daban tan rápido y eran tiempos en que las cosas podrían ser estables durante más tiempo. Los proyectos duraban más tiempo y se podían manejar de una manera más controlada. Por ejemplo, con la metodología de cascada se definía el alcance de requerimientos. Sin embargo, tuvimos que aceptar la transformación y fue cambiando un poco pues este entorno y por lo tanto utilizar la inteligencia artificial de alguna manera para hacerlo, pues nos tocó precisamente eh, pensar y reconfigurar. Y estamos en este momento en donde la inteligencia artificial está transformando nuestra profesión. Las organizaciones están adoptando la inteligencia artificial para lograr ventajas competitivas y por consiguiente, pues nosotros tenemos que buscar cómo ser eficientes y optimizar nuestros resultados. Pues digamos que ese es el valor que debemos buscar precisamente para cada uno de nosotros en nuestro rol de director de proyectos.
Dicho esto, pues el día de hoy les quiero dejar 4 puntos que para mí son clave en estas fases iniciales, ¿cierto? De la investigación. Entonces, primero que todo, pues validar algunos fundamentos y generalidades de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, que por temas de tiempo, pues quise sintetizar para esta sesión. Segundo, nombrar pues algunos beneficios de aplicar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Ello lo haré pues de una manera muy resumida, considerando pues también el tiempo que tenemos. Tercero, mencionar una serie pues de aplicaciones actuales que se vienen utilizando en la gestión de proyectos. Cuarto, presentar pues digamos, una lista preliminar de desafíos o consideraciones a tener en cuenta como Project Manager. Y por último, pues unas conclusiones que nos permite entender de qué manera vamos a convivir con esto de la inteligencia artificial. Y al final de la sesión, pues tendremos unos minutos para que les pueda responder algunas preguntas que muy seguramente pues van a surgir y que, pues digamos que en este momento sería muy importante poderlas recibir y que nos puedan nutrir precisamente en este proceso de investigación que nosotros venimos realizando. Bien, entonces, pues demos inicio. Bueno, mi presentación, Luis Alejandro Forero Badrón, docente investigador, y bueno, digamos, experto y consultor en todo el tema de formulación, evaluación y gestión de proyectos en diferentes organizaciones. Bien, el objetivo que pues hoy nos tiene reunidos acá para esta presentación, pues precisamente es por una parte comprender o tratar de comprender la importancia eh, de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Pero por otro lado, es cómo esta parte de la transformación es una oportunidad para todos nosotros de realmente mostrar y elevar todavía más ese valor que tenemos en las organizaciones. Eh, digamos que la inteligencia artificial y la automatización están revolucionando la forma en que se gestionan precisamente los proyectos. Las tecnologías avanzadas ofrecen una amplia gama de aplicaciones en la gestión de proyectos, desde la planificación y monitoreo hasta la toma de decisiones y la optimización de procesos. Pero entonces validemos cómo estamos. Si bien es cierto, cuando se empezó esta investigación, se había definido unos patrones relacionados con el comportamiento y la utilización de este tipo de inteligencias artificial para la gestión de proyectos. En la encuesta global anual del PMI, del Project Management Institute de 2023, sobre gestión de proyectos, nos menciona que el 21% de los encuestados dice que utiliza la inteligencia artificial siempre o con frecuencia en la gestión de proyectos. Ojo, el 21% de los encuestados dice que utiliza la inteligencia artificial siempre o con frecuencia en la gestión de proyectos. El 82% de los altos directivos afirma que la inteligencia artificial tendrá al menos cierto impacto en la forma en que se ejecutan los proyectos en su organización durante los próximos 5 años. Este es un tema, un dato muy importante. El 91% de los encuestados de una encuesta sobre experiencia del cliente, del mismo PMI, que pues no ha sido publicada, cree que la inteligencia artificial tendrá al menos un impacto moderado en la profesión. Y el 58% dice que tendrá un impacto importante o transformador. De tal manera, pues, que
la inteligencia artificial, pues, está abriendo nuevas oportunidades en la gestión de proyectos, invitando precisamente a los gestores de proyectos a ser más eficientes, efectivos y estratégicos. La inteligencia artificial puede utilizarse para, digamos, para automatizar tareas, analizar datos, identificar riesgos y tomar decisiones más informadas. Bueno, pues al permitir también una asignación más precisa de recursos, una mejor predicción en cuanto a los plazos de entrega, también se ha convertido en un aliado invaluable para los profesionales de la gestión de proyectos. Por eso es importante entonces considerar estas cifras que acabamos de ver y podernos responder desde nuestro rol qué papel puede jugar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Puede aún, digamos, de alguna manera eh, resolverse esa situación de aunar sus fuerzas para conseguir proyectos de éxito? Son unas preguntas que nosotros, pues, precisamente deberíamos hacernos. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, por muchas ganas que le pongamos, pues no sabemos si terminará bien o mal. Esa es una de las grandes incógnitas porque en los proyectos más complejos existe gran cantidad de piezas móviles que precisamente pues puede echar a perder cualquier planificación. Entonces, en este sentido, pues tenemos un panorama cambiante de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos y en las organizaciones, que cada vez pues requieren mayor inteligencia automática para resolver situaciones. ¿Pero por qué? Pues por el aumento precisamente de la complejidad. Entonces, acá en la gráfica vemos y arrancamos primero con un desempeño de proyectos únicos, con el EBMS, que es la misma gestión del valor ganado, y después fuimos moviéndonos al almacén de información. Cada vez necesitamos más información porque empezaron a aparecer los programas, los portafolios, y se empezó a medir, pues precisamente el desempeño, pues del negocio. Después nos fuimos a una inteligencia de negocios para habilitar o validar precisamente las decisiones más rápidas, para visualizar datos y poder hacer una serie de cruces de información soportados en decisiones. Y por último, pues empezamos a ver máquinas inteligentes que ya pues manejaban el Big Data, el Internet de las cosas, los entornos de almacenamiento de bajo costo, la inteligencia artificial. Entonces, en realidad lo que ha ido avanzando en el tiempo, pues, es la complejidad como tal. Y la inteligencia de manera automática es cada vez más evidente, pues, en nuestros proyectos como tal. Entonces, existen muchas definiciones de la inteligencia artificial. Y muy seguramente, pues cada uno de ustedes tenga pues una definición, pero bueno, básicamente podríamos decir en una de estas definiciones que la inteligencia artificial precisamente es esa capacidad de las máquinas para percibir, sintetizar e inferir información. En términos prácticos, las aplicaciones de IA se pueden implementar de varias maneras, entre ellas, sin decir que pues son las únicas que tenemos, pues eh, estaríamos precisamente hablando y mencionando el aprendizaje automático, que es un método precisamente para enseñar a las computadoras a aprender de los datos sin estar programadas explícitamente. También en esos procesos de implementación está el procesamiento del lenguaje natural, que precisamente pues implica
enseñar a las computadoras a comprender cuál es ese lenguaje humano y responder de una manera que sea natural para nosotros los humanos. Por otra parte, pues tenemos el tema de la robótica que implica el uso de robots para realizar tareas que de otro modo serían difíciles o imposibles de realizar para los humanos. Otro factor que se podría tener en cuenta tiene que ver con el análisis predictivo, que pues es un método de utilizar inteligencia artificial para hacer predicciones sobre posibles eventos, tendencias y comportamientos futuros que se llegaran a dar. Otro factor son los sistemas expertos y este es un tipo de aplicación de inteligencia artificial que pues intenta emular los procesos de toma de decisiones de un experto humano. Ahora, dado que los proyectos eran más predictivos hace algún tiempo, se podía manejar precisamente los cambios, no eran tan constantes. Sin embargo, en los últimos años se ha dado pues unos cambios constantes, de allí pues el modelo llamado VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, que probablemente pues alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Las organizaciones viven eh, en una volatilidad en todo momento. Esto es un cambio constante, hay incertidumbre en la dirección, porque la dirección pues cambia constantemente, la complejidad ha aumentado y hay más variables, hay mucha ambigüedad, ¿cierto? Hay mucha ambigüedad, muchas veces podemos tener mensajes contradictorios. Entonces, en este contexto, las organizaciones buscan transformarse. Y esto es parte del cambio que pues yo he visto en las organizaciones y en nuestro trabajo de gestores de proyectos. Antes hacíamos proyectos para clientes solamente de producto y de servicio principalmente. Probablemente algunos temas internos, pero últimamente la gestión de proyectos ha tomado una relevancia porque ahora hacemos iniciativas de transformación interna de las compañías. Ahora nos encargaron o nos piden que hagamos cambios, que generemos nuevas capacidades, que desarrollemos nuevos productos o nuevos servicios dentro de nuestra misma organización. Entonces, esos son cambios que nos han venido, pues digamos, nos han movido un poco el tipo de proyectos que traíamos originalmente. Ahora resolvemos problemas internos, buscamos resolver temas de riesgos de mercado o crisis que viven las organizaciones, una serie de problemas éticos que también se han incrementado por el tema de la responsabilidad social. Y algo pues que a mí me parece clave es que hacemos proyectos para cambio de culturas, cambio de forma de pensar, de valores, de creencias, y esos son proyectos todavía más complejos. Además, precisamente, pues, la gestión de proyectos em, es algo que he visto cada vez más en la gestión de proyectos, es la aplicación de la gestión del cambio, el change management. Y aquí pues yo les quiero dar un número interesante. Y digo para mí interesante porque según este estudio, 20 o 25 años atrás se hablaba que el éxito de los proyectos era del 25 al 30%. Bueno, pues seguimos en un 35% de los proyectos que son exitosos. Entonces podemos pensar que a pesar de todas las metodologías que se han venido implementando, estos indicadores siguen estando ahí. Y pues esta es la clave que hay que resolver como profesionales. Entonces, es así como en los últimos años, precisamente la inteligencia artificial, pues ha logrado
unos avances significativos en una variedad de diferentes industrias y ahora se proporciona como un punto de inflexión para la gestión de proyectos. De tal manera que, pues digamos que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la toma de decisiones o cómo responder a esos desafíos inesperados a los directores de proyectos de varias maneras. Entre ellas, pues las que tenemos aquí a mano, digamos, derecha. Y en primer lugar, tiene que ver con la automatización de las tareas repetitivas. ¿Qué es esto? Digamos que la IA se puede utilizar para automatizar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, como la entrada de datos y la creación de informes. Esto, pues, muy seguramente, pues, libera a los directores de proyectos en cuanto a tiempo para que puedan centrarse en una serie de tareas más estratégicas, ¿cierto? También la identificación de riesgos y problemas. La inteligencia artificial puede analizar datos para identificar riesgos y problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas. Esto, pues, permite a los directores de proyectos precisamente tomar unas medidas proactivas para evitar o mitigar estos problemas. En cuanto a la optimización de recursos, la inteligencia artificial pues, puede ayudar a optimizar los recursos al identificar áreas donde se puede ganar en eficiencia. Por ejemplo, puede ayudar a determinar cuánto se necesita, perdón, cuando se necesita personal o algún equipo adicional y cuando se puede retirar del proyecto alguna persona de manera segura. Y por último, la inteligencia artificial puede mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y entre el equipo y las partes interesadas al proporcionar precisamente una serie de actualizaciones y alertas en tiempo real sobre cambios o progreso en el proyecto. Entonces, para concluir, em, la inteligencia artificial se puede utilizar en la gestión de proyectos de varias maneras. Por ejemplo, se puede utilizar para automatizar tareas como la programación, el seguimiento del tiempo, la asignación de recursos. También se puede utilizar para crear pronósticos de proyectos más precisos, analizando unos datos de proyectos anteriores que sean confiables. Además, se puede utilizar para identificar riesgos y problemas potenciales en las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto y entre otras, pues que se podrían tener en cuenta. Ahora, eh, digamos que la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta muy valiosa en varios campos y su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones automatizadas lo convierte pues precisamente en una herramienta ideal para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. El uso cada vez habitual de este tipo de inteligencias, por ejemplo, Yumata o Motion, herramientas y muchas de estas herramientas basadas en inteligencia artificial están pues muy de moda y pueden ayudarnos en muchísimos ámbitos. Entonces, eh, pues veamos unos usos y beneficios que nos puede regalar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Aquí he querido traer algunos, ¿cierto? Sin decir que estos son los más importantes en su orden o sin decir que pues estos son los únicos, no. Podríamos encontrar una serie de beneficios adicionales dependiendo pues los diferentes entornos y escenarios que
vimos anteriormente. Entonces, para resumirlo, pues voy a tratar de tomarlo lo más rápido posible, mencionar algunas características de estos beneficios para que ustedes pues puedan ir evaluando y validando qué tan pertinentes son estos beneficios para dar respuesta a esa pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos? Entonces, el primero, pues, es la automatización de tareas. La inteligencia artificial puede ayudar a automatizar tareas repetitivas y tediosas, como en la programación de tareas, el seguimiento de tiempos y la generación de informes. Esto significa que los gestores de proyectos pueden dedicar más tiempo a actividades de mayor valor agregado, como la comunicación con el equipo y la toma de decisiones estratégicas. Segundo, el análisis de datos. La IA nos puede ayudar a analizar grandes cantidades de datos y generar informes precisos. Y también que puedan ser informes actualizados sobre el estado del proyecto. Esto, pues, nos permitirá a los gestores de proyectos, pues, tomar decisiones basadas en hechos en lugar de intuiciones o suposiciones. Tercero, predicción de problemas. La inteligencia artificial también nos puede ayudar a predecir problemas antes de que ocurra. Por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial podría analizar el historial de un proyecto para identificar patrones de retraso o de sobrecostos, lo que permitiría a los gestores de proyectos tomar medidas preventivas para evitar problemas en el futuro. Cuarto, mejora de la colaboración. La inteligencia artificial también nos puede ayudar a mejorar la colaboración entre los miembros del equipo. Por ejemplo, un chatbot de inteligencia artificial nos podría ayudar a encontrar la información que necesita cada uno de los miembros del equipo de una manera rápida y fácil, ¿sí? Obviamente, pues con una serie de información que ha ido recopilando del proyecto o de los proyectos. Quinto, optimización de los recursos. También la IA nos puede ayudar a optimizar el uso de recursos en el proyecto. Por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial podría analizar el historial de un proyecto para identificar patrones en el uso de recursos y utilizar esta información para asignar recursos de manera más eficiente en el futuro. Y esto nos puede ayudar a reducir costos, mejorar la eficiencia, tener una mejor gestión de proyectos, precisamente porque nos basamos en datos, como pues hemos dicho antes. Sexto, la toma de decisiones. La inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar decisiones más informadas como gestores de proyectos. ¿Por qué? Porque podemos tener un algoritmo de inteligencia artificial que precisamente analice los datos de un proyecto y nos genere recomendaciones sobre cómo abordar un problema específico, cómo mejorar precisamente el rendimiento de ese proyecto. Séptimo, la comunicación. Digamos que este es muy similar al cuarto punto, es decir, a la mejora de la colaboración. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos puede mejorar la comunicación en un proyecto. Por ejemplo, con un chatbot que ayuda a los miembros del equipo a comunicarse de una manera más eficiente, ya sea en una plataforma en línea o a través de un sistema de mensajería, que bueno, pues sería similar a un chatbot que te ayuda a encontrar información, a lo mejor, o que te ubica dentro de un grupo donde quieres resolver tus dudas. Y bueno, esto pues nos puede ayudar también a reducir la cantidad de tiempo
que los miembros del equipo pasan buscando información o tratando de ponerse en contacto con otras personas. Octavo, la adopción de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial también nos puede ayudar a los gestores de proyectos a adoptar nuevas tecnologías de manera más eficiente. ¿Cómo? Pues con un algoritmo que nos analice precisamente los datos del proyecto para identificar áreas en las que se podría utilizar una tecnología nueva y así mejorar el rendimiento de este proyecto, y esto nos puede ayudar a adoptar nuevas tecnologías de una manera más rápida y precisa, pues sobre todo. Noveno, identificación del riesgo. La inteligencia artificial también nos puede ayudar a identificar el riesgo antes de que ocurra. Por ejemplo, analizando los datos de un proyecto y generando una lista de posibles riesgos que podrían afectar a este proyecto. Y nosotros, gracias a esta información, podríamos tomar una serie de medidas preventivas para minimizar el impacto precisamente de estos riesgos. Décimo, mejora de la productividad. La inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la productividad en los miembros del equipo. ¿Cómo? Pues analizando el historial del proyecto para identificar patrones en el rendimiento del equipo y utilizar esta información para generar recomendaciones y para mejorar precisamente esa productividad. 11. Mejora de la calidad. La inteligencia artificial también nos ayuda a mejorar la calidad de los proyectos. Pero entonces ustedes dirán, ¿cómo? Pues analizando los datos de un proyecto para identificar patrones en la calidad del proyecto y utilizar esta información precisamente para generar recomendaciones sobre cómo mejorar esa calidad. Como ven casi todo, digamos, como se puede observar aquí, pues casi que todas las mejoras son analizando datos del proyecto y precisamente sacando conclusiones. Pero claro, esta inteligencia artificial eh, nos va a quitar todo ese proceso de análisis. Nosotros ya solo tendríamos que tomar decisiones en base a ese análisis que ha hecho la inteligencia artificial. 12. Mejora de la eficiencia. También nos puede ayudar a mejorar la eficiencia. ¿Y cómo? Pues nos preguntamos analizando los datos para verificar en qué áreas hay una serie de em, ineficiencias, ¿cierto? Y precisamente cómo poderlas resolver. 13. Mejorar el rendimiento. Nos podría analizar los datos del proyecto, identificar esas mejoras en cuanto a rendimiento y utilizar esta información para generar recomendaciones sobre cómo mejorar ese rendimiento. 14, mejora de la escalabilidad. También nos puede ayudar a mejorar en el proyecto. ¿Y cómo? Pues analizando los datos de un proyecto y te preguntarás, ¿y qué pasa si no tenemos un histórico del proyecto? Pues lo que podríamos hacer es utilizar una inteligencia artificial que analice proyectos similares en base a experiencias que ha tenido otros compañeros u otros expertos y con esa experiencia sacar conclusiones para nuestro propio proyecto. Pues esto es muy interesante también. 15. Mejora de la flexibilidad. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? Pues a esa capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones dentro del proyecto. También identificando distintas áreas dentro del proyecto, podríamos ver qué tareas son críticas, qué tareas no, y cómo ser más flexibles en ese proyecto para llegar a conseguir las metas. 16. Mejora la innovación. Una inteligencia artificial nos puede proponer
muchas mejoras sobre innovación, precisamente sobre cómo mejorar cada uno de los pasos del proyecto. 17, mejora de la competitividad. Ustedes se preguntarán cómo. Pues analizando a nuestra competencia en proyectos similares y analizándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para sacar nuevas conclusiones. Al final, todos los puntos son como muy similares, pero yo lo que quiero pues es dar unas ideas sobre qué tipos de datos puedes utilizar una inteligencia artificial pues para que te ayude precisamente. Y por último, el punto 18 sería el de mejorar la sostenibilidad. Precisamente la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la sostenibilidad de un proyecto, por ejemplo, analizando los datos, identificando una serie de patrones que contengan información sobre sostenibilidad y nos ayuda a mejorar esa parte del proyecto. Bueno, esto en ocasión también a los ODS, ¿no? Que es muy interesante también y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en proyectos, gestión de proyectos sostenibles y bueno, todo este tema que se viene dando. Entonces, hay muchísimas más ideas y muchísimos más usos. De hecho, ustedes que conocen pues muy bien ya la herramienta del ChatGPT les puede pedir prácticamente que te haga un código de programación entero si no tienes ni idea de programar. Y pues de esta manera pues quiero pues animarlos a utilizar este tipo de tecnologías que son nuestras amigas, que no vienen aquí para quitarnos el trabajo, al contrario, son herramientas o aplicaciones que nos van a apoyar en esa toma de decisiones. Em, la inteligencia artificial está abriendo pues precisamente nuevas oportunidades en la gestión de proyectos. Está precisamente, o les hago una invitación a ustedes, y es una invitación que nos está haciendo también, es un reto que tenemos a que seamos más estratégicos, más eficientes, más efectivos. La inteligencia artificial puede utilizarse para automatizar tareas, analizar datos, identificar riesgos, tomar decisiones más informadas, al permitir una asignación más precisa de recursos y una mejor predicción de los plazos. Automatiza el desarrollo de documentación del proyecto, de la justificación, del soporte técnico, lleva a cabo funciones de colaboración automatizada como la asignación de tareas en equipo, el seguimiento del progreso del proyecto, la mitigación y predicción de riesgos del proyecto, la automatización de tareas en el proyecto, realiza la gestión de datos, la priorización de proyectos en función precisamente pues de la importancia o la urgencia del proyecto. Hay una configuración, o se puede dar una configuración de los KPIs del proyecto, ¿cierto? Los indicadores claves de desempeño. Gestiona las tareas administrativas, los entregables del proyecto, el análisis de los datos. Bueno, la categorización de tareas, fechas límites o nivel de complejidad, el seguimiento de costos en relación con el tiempo de dedicación. Eh, es así que la IA se ha convertido en un aliado invaluable para los profesionales en la gestión de proyectos. Y es así que podemos tener un listado suficiente de aplicaciones, pero he querido traerles estas que se vienen utilizando, que no son free, sí, pero pues que se vienen utilizando. Entonces, hay una aplicación que es Yumata, a la cual le puedes hacer preguntas ilimitadas a través de varios documentos del proyecto, todo al mismo tiempo. Y Umata
pues crea una serie de instrucciones para la búsqueda semántica y utiliza eh, pues los últimos avances en inteligencia artificial para sintetizar resultados basados en comandos de lenguaje natural. Entonces, tú puedes incluir un proyecto y en ese proyecto tú le puedes hacer una pregunta a este aplicativo de cuáles pueden ser los posibles riesgos y él te empieza a buscar, te empieza a hacer una serie de conexiones y te trae la información de una manera muy rápida. Entonces, digamos, se está utilizando también Motion, que prioriza automáticamente pues, las tareas para que siempre sepas qué es lo más importante que es hacer a continuación, o sea, qué es lo que es hacer inmediatamente. Esto significa que no tienes que perder el tiempo priorizando manualmente tu lista de tareas pendientes. Digamos que prioriza las tareas en función de factores como la fecha de vencimiento, la fecha de inicio, la prioridad, para que tú y tu equipo siempre pues sepan en qué tarea pues van a trabajar a continuación. También hay otra herramienta que es Predictor, que es una herramienta que predice con precisión el éxito del proyecto antes del inicio. La herramienta consiste pues en un programa de software que utiliza una red neuronal para precisamente correlacionar patrones de los datos y utiliza un modelo de aprendizaje supervisado. Los datos se proporcionan a partir de una serie de proyectos históricos con numerosos datos críticos capturados para cada proyecto. Muy interesante. De facto, identifica los proyectos en riesgo antes de que sea demasiado tarde, toma pues acciones correctivas a su debido tiempo. Scrum Master, una herramienta que es inteligente para el análisis de requisitos de software, lee el texto de los requisitos y realiza un trabajo de análisis que precisamente pues consume mucho tiempo si lo hacemos nosotros. Entonces se encuentra problemas potenciales como ambigüedades, registros duplicados, omisiones, inconsistencias y complejidades. Y también tenemos Octane ahí para la detección de deterioro del cronograma y presupuesto y planificar el riesgo. Y entre otras, pues, serie de herramientas que tenemos allí. Digamos que el software de gestión de proyectos tiene por objeto precisamente ayudar a las empresas a planificar, coordinar y controlar los proyectos desde un punto de vista técnico, administrativo y presupuestario. Está enfocado precisamente a cumplir con los objetivos sin dilación. Em, ¿Y sabes por qué? Pues porque normalmente eh, se ve, digamos que hay estimaciones demasiado optimistas, ¿cierto? Hay otras estimaciones pues pesimistas frente precisamente al éxito del proyecto. Entonces, la predicción pues es uno de los principales valores de la inteligencia artificial porque nos hace poner los pies en la tierra y la inteligencia artificial pues optimiza y simplifica el rol de la oficina de gestión de proyectos que precisamente permite pues automatizar sus funciones y sus procesos. Mejora eh, la definición, la planificación, la gestión del riesgo, los informes del proyecto y también los agiliza y mejora la gestión de proyectos mediante una serie de asistentes conversacionales virtuales de texto, comandos de voz, chats, una serie de imágenes, todo el tema de video, sonido, bueno, etcétera. Es como el modelo de lenguaje del ChatGPT y todo tipo de inteligencia capaz de reconocer texto y aprender de la experiencia. Es más, si ustedes en este momento, y me gustaría que alguno que tuviera esta aplicación del chat GPT eh, pudiese hacerle una pregunta
muy específica. Entonces tú le puedes decir, eh, por favor, programa la ejecución de un software de gestión de inventario generando un diagrama de Gantt con una duración total de 2 años. eh, y muy seguramente allí te va pues a generar una serie de información. Entonces yo les voy a copiar acá por el chat, los que tengan, van a hacer la tareita y le van a preguntar al ChatGPT y muy seguramente pues te va a generar un diagrama de Gantt con todas las tareas, el tiempo de desarrollo según las condiciones. Entonces, pues me voy a permitir a continuación y pues ya para ir avanzando, pues porque ya se nos está agotando el tiempo, algunas otras herramientas que son de versión gratis, obviamente algunas vienen con versión premium. Y por ejemplo tenemos a Yansa, que utiliza la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento del programa y la colaboración entre los miembros del equipo. Bright, que es un programa de gestión de proyectos basado en inteligencia artificial, precisamente para automatizar todo el tema de los flujos de trabajo, la productividad y la eficiencia operativa. Pues básicamente ayuda a los usuarios a identificar los cuellos de botella en los procesos y programar tareas y recursos en forma automatizada para acelerar los proyectos y enfocarte en lo que realmente pues te interesa. Forescat pues utiliza aprendizaje automático para predecir el progreso del proyecto y para programar tareas automáticamente en función de los datos históricos y el progreso del proyecto. ClickUp es un sistema de gestión de proyectos también basado en IA. Presenta pues prácticamente toda la información en un tablero personalizado. Gestiona muy bien la comunicación de los equipos y utiliza pues la inteligencia artificial para generar instantáneamente narraciones, crea mapas mentales, listas de control, gestión de prioridades, buena dependencia de tareas, etc. Asana es una de las herramientas que, digamos, pues digamos que es una de las que más se está utilizando. Casi todas sus funcionalidades potencia la planificación estratégica, pues enfocada precisamente a objetivos, ayuda a los equipos a acelerar los procesos de negocio, identificar las tareas de mayor impacto para el proyecto, identificar los obstáculos que podrían impedir el éxito del proyecto, bueno, y entre otras. Y por último, Profo, que permite mejorar el rendimiento del programa y la colaboración de los miembros del equipo. No obstante, la utilización de la inteligencia artificial también plantea numerosos desafíos. Los más importantes, sin decir que son los únicos, los podemos revisar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la calidad y privacidad de los datos. La inteligencia artificial depende en gran medida de la calidad de los datos para un análisis y una toma de decisiones precisas. Los datos incompletos, desactualizados o sesgados pueden llevarnos o nos puede conducir a decisiones de gestión de proyectos defectuosas. Entonces es importante garantizar la precisión, la integridad y la privacidad de los datos. Es crucial para una buena implementación eficaz de la inteligencia artificial. En cuanto a la adopción e integración, eh, digamos que la integración de la inteligencia artificial en los procesos de gestión de proyectos existentes requiere una inversión significativa en términos de infraestructura, en términos de capacidad y de gestión del cambio. Entonces, las organizaciones deben superar la resistencia al cambio y garantizar una integración fluida con las herramientas y los flujos de trabajo existentes. Por su parte, en lo relacionado con las consideraciones éticas, permítame un segundo, por favor. A medida que
la inteligencia artificial se vuelve más generalizada en la gestión de proyectos, pues surgen una serie de consideraciones éticas. Es necesario entonces abordar cuestiones como la privacidad de los datos, el sesgo en los algoritmos y la transferencia de la toma de decisiones, pues precisamente para garantizar la equidad y la responsabilidad en la gestión de proyectos impulsadas por la inteligencia artificial. De igual manera, en lo que tiene que ver en la brecha de experiencias y habilidades, pues la implementación de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos requiere profesionales capacitados que comprendan tanto los principios de gestión de proyectos como las tecnologías de inteligencia artificial. La escasez de talento humano, o mejor, la escasez de talento en inteligencia artificial puede plantear una serie de desafíos para las organizaciones que buscan adoptar precisamente esas prácticas inteligentes de gestión de proyectos. Y por último, la dependencia excesiva de la inteligencia artificial. Aquí es importante, si bien la inteligencia artificial puede proporcionar información valiosa y respaldar la toma de decisiones, es importante lograr un equilibrio y no confiar únicamente en las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial. El juicio, la experiencia y la intuición que tenemos nosotros, los seres humanos, siguen siendo cruciales para el éxito del proyecto. Y la inteligencia artificial debe verse como una herramienta para aumentar las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas. Y bueno, para finalizar, abordamos entonces las conclusiones que nos están dejando hasta este momento esta investigación. Eh, los gerentes de proyectos que se mantengan a la vanguardia de la profesión de las tecnologías emergentes y ayuden a impulsar la adopción de la IA dentro de sus organizaciones, estarán mejor posicionados para el éxito profesional. Esto lo dice el PMI, el Project Management Institute. Es crucial que los gestores de proyectos estemos abiertos a la adopción de estas tecnologías y estemos dispuestos a desarrollar las competencias requeridas para optimizar el aprovechamiento de la inteligencia artificial en la dirección de proyectos. Es decir, aprovechar al máximo la inteligencia artificial en la gestión de proyectos es importante que los profesionales estén dispuestos a adoptar estas tecnologías y adquirir esas habilidades necesarias. Digamos que esto incluye el desarrollo de una comprensión profunda de las capacidades de la inteligencia artificial que son relevantes precisamente para la gestión de proyectos, así como la capacidad también de interpretar y utilizar los resultados generados por los sistemas inteligentes. Además, es esencial mantenerse actualizado precisamente sobre los avances en inteligencia artificial, explorar nuevas herramientas y soluciones que puedan mejorar precisamente la eficiencia y los resultados pues, de estos proyectos. Entonces, con estas conclusiones, pues doy por terminada mi intervención. La verdad, pues que les agradezco mucho a los que están como participantes en esta sesión. No sé si tengamos tenemos 3 minuticos pues para algunas preguntas que ustedes puedan tener frente a esta investigación que pues hemos venido desarrollando, que está en sus procesos iniciales, pero pues que esperamos más adelante poder compartir los resultados que esperamos en este proceso. Bueno, Sayeda, muchas gracias por tu participación. Bueno, em,
César García nos pregunta cómo integrar en Excel la IA en modelos predictivos y pronósticos. Bueno, hay unos herramientas que se llama Rig Simulator. Es una herramienta eh, que no es gratuita, que la están utilizando las organizaciones para hacer una serie de predicciones. Em, digamos que hay un modelo, se aplica el modelo Monte Carlo, en el cual digamos que ya se está utilizando, sería muy importante que la pudieras también averiguar, se llama Rig Simulator, ya les coloco aquí, para que pues ustedes la puedan consultar y bueno, pues la idea es que ustedes puedan seguir explorando, ¿no? Exacto, Marta. Em, mucho por explorar. Este es el momento en el cual, pues nosotros debemos tomar una decisión. Por eso les hacía la reflexión al inicio. em, ¿Cuál es el papel que nosotros vamos a tener en las organizaciones? Es un papel importante. No debemos asustarnos con este tema de la inteligencia artificial. Al contrario, son oportunidades que tenemos, pero lógicamente requieren de unos esfuerzos adicionales por parte de nosotros para mantenernos precisamente actualizados sobre esos avances y pues explorar nuevas herramientas y soluciones que puedan mejorar pues precisamente la eficiencia y los resultados de los proyectos. Bien, bueno, veo aquí ya se están despidiendo. Mil gracias por compartir tu conocimiento. Feliz tarde. No, gracias a ustedes por haberme escuchado. Un abrazo de verdad. Muchas gracias por su participación. Y bueno, les deseo una muy buena tarde y un resto de semana excelente. Que esté muy bien. Un abrazo.